Es muy importante detectar y diagnosticar las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas. ¿A qué me refiero? A que desde el momento que aparecen los primeros síntomas, sea un dolor, sea una diarrea, sea una alteración a nivel cutáneo, hay que acudir a un especialista. Aquí en ISATMU tenemos más de 20 especialistas sensibilizados y especializados en las enfermedades inflamatorias y autoinmunes sistémicas. Pensad que estas enfermedades, como por ejemplo el lupus, la artritis, la psoriasis, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, puede afectar a muchos órganos del sistema. Podemos tener problemas a nivel cardíaco, problemas a nivel pulmonar, problemas a nivel renal, y es muy importante diagnosticarlos cuanto antes mejor. Me refiero a que aquí tenemos las pruebas necesarias e imprescindibles para, cuanto antes diagnostiquemos, antes podemos empezar un tratamiento. Existe la llamada ventana terapéutica, donde tenemos un tiempo para ser más efectivos y eficaces con los tratamientos. En ISATMU tenemos tratamientos de mucha índole, tenemos tratamientos inmunosupresores, tratamientos antiinflamatorios, tratamientos y los nuevos tratamientos biológicos, sean orales o sean subcutáneos, que permiten al final tratar lo antes posible e impedir que haya una afectación de alguno de los órganos diana. A pesar de que no curamos estas enfermedades, sí que conseguimos bajar la inflamación y hacer que el paciente tenga una mejor calidad de vida y lleve un mejor control de su enfermedad. De esta forma, el pronóstico y su calidad de vida será mucho mejor. Bueno, pues seguimos con esta octava tertulia. Me acompaña en esta segunda mesa Carlota Martín. Carlota Martín representa a ACLEC, la Asociación Catalana de Lupus. Y háblanos un poquito, Carlota, ¿qué es ACLEC? Bueno, ACLEC es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a representar, ¿no?, a todo el colectivo de los pacientes con lupus, y no solo con lupus, sino también con algunas otras enfermedades autoinmunes asociadas. Y al final lo que pretende ACLEC es ser un altavoz, ¿no?, de todos estos pacientes que padecemos una enfermedad autoinmune. Apuesta mucho por la investigación y también ofrece, ¿no?, pues diferentes jornadas y ofrece diferentes talleres de divulgación para mantener a los pacientes siempre, ¿no?, pues con la evidencia científica. Porque al final, cuando debutas con una enfermedad autoinmune, tienes muchísima información. Lo primero que haces es buscar en internet, que es lo que siempre te dicen que no hagas. Y al final, pues también, ¿no?, uno de los trabajos de las asociaciones es como pues encauzar un poco, ¿no?, toda esta información y hacer un poco de filtro de esta información. Y al final un poco es esto, ¿no?, está formada por no solo los pacientes, sino también los familiares y muchos profesionales de la salud. Y al final pues es esto, ¿no?, lo que intenta ser un altavoz y recoger un poco pues a todos, representar, ¿no?, a todo este colectivo. Muy bien, y tenemos en esta segunda tertulia que hablaremos sobre todo de lo que es el ejercicio físico, el deporte, la actividad física y cómo realmente el sistema inmunológico puede potenciarse con una buena actividad física. Pues qué mejor al doctor Eduardo Díaz, es fisioterapeuta, es especialista en fisioterapia, osteopatía, educación física de ISATMU. Eduardo, ¿por qué un fisioterapeuta aquí hablando de ejercicio físico? Hombre, alguien tiene que hablar de ejercicio físico y yo creo que dentro del equipo los que nos dedicamos un poco a que tenemos el deporte como herramienta terapéutica somos nosotros, entonces no veo quién si no. Pero bueno, en realidad conocemos los beneficios y el cómo modular el deporte tanto como ejercicio o como actividad física, que podemos hacer una pequeña diferenciación ahí, que dependerá básicamente de si hacemos actividad física, es algo que a lo que vamos a consumir calorías, dicho así más sencillo, y como ejercicio algo que trabajamos como repeticiones y que tenemos como objetivo una ganancia muscular. O sea, diferencia entre actividad física y ejercicio físico. ¿Esto lo conocíais? Bueno, nosotros es que lo trabajamos un poco también, ¿no? O sea, yo entendía más la actividad física como el día a día, ¿no? Pues el subir escaleras, el moverte, y el ejercicio es como aquello que programas, ¿no?, la actividad que te propones hacer como para ejercitarte.
Al menos es la diferencia que más o menos siempre... Bueno, pero al final, si te das cuenta, hablamos de lo mismo, porque es algo que hacemos de una actividad que se repite durante un tiempo o algo que se trabaja por sets de tantas repeticiones o de tanto volumen de trabajo. Bueno, la pregunta que nos lanzamos todos, ¿no? La pregunta que siempre nos hacen los pacientes y que nos habéis hecho desde las consultas y desde las redes sociales. Por cierto, un pequeño paréntesis, hoy tenemos, gracias al equipo de streaming y de comunicación, estamos emitiendo en todas las redes sociales que tenemos, así que luego nos podéis seguir y nos podéis aprovechar y hacer preguntas las que necesitéis. Volviendo al tema, hablando del ejercicio físico, ¿qué hay que hacer, Eduardo, para que nuestro sistema inmunológico esté como tiene que estar, ni hiperactivado ni dormido, sino que digamos que tengamos un sistema equilibrado a nivel inmunológico? ¿Qué hace el ejercicio físico? Bueno, el ejercicio físico, como cualquier estímulo que en este sentido puede tener un efecto tanto positivo como negativo, y tenemos que vigilar sobre todo en el margen de intensidad en el que nos movemos. Entonces, ya desde principios de los años 80 hay estudios que reflejan estos datos, en los cuales pues, un deportista de maratón baja sus defensas alrededor de unas 2 horas después de la actividad, vamos a decir, de una intensidad severa. ¿Qué quieres decir que baja sus defensas? ¿Qué significa eso? Porque durante las 2 horas después, debido al sobreesfuerzo de todo el cuerpo, hay una cascada que se provoca de una segregación de prostaglandinas que inhibe las células, las natural killer, durante unas 2 horas, según los estudios de aquel momento, y que se recupera en unas 24 horas. Entonces, es una ventana que esto se llama ventana abierta, porque es el tiempo de contagio donde es más fácil que una persona se contagie de un virus, bacteria, o que haya un contacto que pueda contagiar a una persona con otra. O sea, entre líneas, el sobreesfuerzo no es adecuado. Exacto, vamos a hablar en este caso de sobreentrenamiento, sobreesfuerzo, etc. Pero para los pacientes lo que les tiene que quedar más claro es que debemos de movernos en un margen de una actividad moderada y de forma regular. Entonces, esto en este caso no se produce, y se produce un aumento de todo el sistema inmunitario, de manera que está probado que hay un efecto más protector en este caso, ¿vale? Pero esto con una actividad moderada, de una intensidad moderada. ¿Tenéis, Carlota, este concepto en la asociación de hasta dónde tiene uno que hacer actividad sin pasarse? Yo creo que no es un concepto que esté claro y que ningún paciente lo tengamos claro, porque al final, o sea, una actividad, que es una pregunta que le quería hacer a Eduardo, ¿qué se entiende por una actividad moderada? Pues si nos atenemos a los criterios del Colegio Americano de la Actividad Física y el Deporte, deberíamos de introducir aquí una carga moderada media, que podamos mover unas repeticiones, vamos a decir, de 12 a 15 repeticiones, 2-3 series si hablamos en ejercicio físico, y si hablamos de actividad cardiovascular, pues que podamos, sin hablar de pulsaciones, ¿vale? Sería una actividad que podamos llevar a cabo durante el tiempo que queramos, que provoque un cambio en cuanto a su duración y demás, pero que no nos impida, por ejemplo, el mantener una conversación con otra persona que tengamos al lado. O sea, una marcha nórdica, por ejemplo. Por ejemplo. Pero no un sprint. Exacto. Un deportista que lleva demasiado... O sea, en carrera los maratonianos normalmente son capaces de hablar en el momento en el que se mueven en esos márgenes de actividad moderada, porque es una actividad que se va a prolongar durante rato. No estoy hablando de deportistas de élite, estoy hablando de gente como nosotros que pueda coger y hacer una maratón pues en 4 horas. Yo no me veo haciendo una maratón, pero bueno. Bueno, pero evidentemente cuando llevamos el cuerpo más al límite, pues en estos casos pues mantener una conversación de forma fluida no va a suceder. Vamos a estar jadeando e interrumpiendo nuestra conversación, o bien teniendo que interrumpir la actividad para conseguir hablar. Es
Es que una de las recomendaciones que siempre escuchamos los pacientes es, sobre todo por el tema articular, ¿no? Ejercicio de bajo impacto. Entonces, ¿qué se tiende a hacer mucho? Pues yoga, pilates, todo este tipo de ejercicios, ¿no? Que es más con el propio peso. Pero, por ejemplo, ¿la carga con peso sería recomendable en pacientes con afectaciones reumáticas? Claro, esto depende si estamos hablando de una fase de brote o no, porque al final el efecto del trabajo de la fuerza tiene el efecto protector sobre la articulación. Pero aquí lo que manda es que para cada ejercicio, para cada articulación estaremos hablando de que quizás tenemos una tolerancia muy diferente y que sobre todo va a ir según el día. Entonces, nunca podemos entrenar, vamos a decir, al 100%, ir a buscar siempre, si yo puedo mover 100 kilos, vamos a decir, yo no puedo mover 100 kilos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana. Igual lo que debería hacer es moverlo al máximo 2 días y respetar la tendencia al proceso inflamatorio que genera ese ejercicio en mí. O sea, un tiempo de descanso, estás hablando entre Exacto. series y entre rutinas, ¿no? Porque aquí una de las cosas que es siempre muy importante hablar cuando hablamos de deporte, de actividad física, es siempre los tiempos de descanso que sean adecuados, porque si no el sistema se acaba rompiendo. Entonces tenemos que tener el tiempo suficiente para que nuestro cuerpo lleve a cabo las tareas de reparación o de refuerzo necesario para continuar la actividad. ¿Tenéis en la asociación, Carlota, algún tipo de dípticos o de programa para los pacientes a nivel genérico o no? De ejercicios no, lo que sí que es verdad que se están haciendo, o sea, se hacen actividades dirigidas. De hecho, ACLEC ofrece unas sesiones de yoga online, donde hay una profesora, ¿no?, que tienes la pantalla, te va corrigiendo y son sesiones dirigidas. Y también se hacen más actividades, por ejemplo, se hacen muchas caminatas. Y hay un proyecto que es Kilómetros por el Lupus, no sé si os suena. No, pero explícanos un poquito. Bueno, Kilómetros por el Lupus al final es un proyecto que se fundó y que se hacen carreras pues, benéficas y que muchos de los beneficios que se recaudan pues, van dirigidos al lupus. Y muchas de estas carreras también se adaptan y se hacen como más caminatas para que los pacientes puedan, porque no todo el mundo, ni en el momento, no es un poco lo que hablaba Eduardo. Yo creo que depende mucho el momento en el que tengas, o sea, en el que estés de la enfermedad, porque hay momentos en los que hacer cualquier tipo de ejercicio supone un sobreesfuerzo muy muy grande y hay otros en cambio en los que estás mejor, ¿no?, y quizá puedes adaptar un poco más. Lo que sí que es verdad que normalmente siempre nos recomiendan pues ejercicio, pero al final es el ejercicio, en la tarde que hago ejercicio, esa tarde es una tarde que sé que únicamente la voy a dedicar a esto porque luego la fatiga que tenemos de base te impide hacer, ¿no?, mucha más actividad. Lo que sí que es verdad, ¿no?, que dicen que la fatiga mejora con el ejercicio, es como un poco un círculo. Hombre, las recomendaciones normalmente son de alrededor de trabajar entre 2 horas y media, 5 a la semana de actividad aeróbica y luego los 2 o 3 días de trabajo de fuerza y estiramientos. Entonces, si podemos cumplir eso como óptimo, perfecto, pero beneficios de actividad física tenemos desde los 5 minutos. Entonces, el poner tensión en un músculo y recordarle a ese cuerpo que necesita ese músculo para protegerse es importante. Dentro de estos programas de caminatas, muchas veces hemos hablado en algún otro momento del tema de la marcha nórdica, ¿no? ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opinas, Eduardo? Yo aquí sin más, porque al final es una actividad que tiene que gustar, sobre todo, porque para que alguien la haga y de forma regular tiene que gustar. Pero igual que podríamos hablar de natación o podríamos hablar de cualquier otra actividad, siempre y cuando sea con una actividad, un gesto adecuado, que esté bien ejecutado. Nadar también puede ser muy bueno o muy malo en función de la técnica de cada uno. Y durante años se ha recomendado a los pacientes, pues, si tienes escoliosis o tienes lo que sea, en este sentido, pues nadar, pues sí, pero con su pero de revisar siempre los aspectos técnicos de cada deporte. Hubo un tiempo, una corriente, no sé si os acordáis, que era todo el mundo al aquagym, todo el mundo a hacer aquagym. Yo me acuerdo que era casi todo paciente que venía y me decía, ¿qué deporte puedo hacer? Pues salió en algún artículo, alguna recomendación y mandamos todo el mundo a aquagym. Lo que pasa es que si obligas a alguien a hacer algo, luego deja de hacerlo, ¿no? Si se aburre. ¿Qué tipo de consejos? Es el problema de la falta de adherencia al tratamiento o al deporte, a la actividad física. O sea, aquí el concepto de ver el deporte, la actividad física como un tratamiento terapéutico, ¿no? Que eso es importante.
estas recomendaciones de todo el mundo al agua, todo el mundo hace el aqua gym, ¿sigue estando esto en las asociaciones de pacientes o pacientes o no? Bueno, yo creo que es una actividad, o sea, creo que esto viene también de que es una actividad que es bastante factible porque al final es de bajo impacto. Si te duelen las articulaciones, no entiendo que el agua también pues, reduce este impacto y al final es una actividad como que puede ser más apta para todo el mundo y en cada momento, ¿no? Pero yo creo que es un poco esto, si te gusta el aqua gym, pues va a ser una actividad que vas a repetir, o si no, es encontrar la actividad que creo que es ¿no? lo que te motive, lo que te guste para hacer, porque si no al final ya tienes poco tiempo y tienes que destinar una energía que si encima no te gusta, pues se hace más pesado y la adherencia pues cuesta más. Y cuesta mucho ver el ejercicio, incluso igual que la nutrición, cuesta mucho ver el ejercicio y la nutrición como parte de un tratamiento. Tú eres nutricionista, ¿no? Sí. Como me comentabas. Sí, sí. Un pequeño inciso, ¿no? Ya sabemos que la tercera mesa va sobre la nutrición, y la nutrición en la ayuda del sistema inmunológico. Vamos ahora aquí a hacer un pequeño inciso hablando de la nutrición en el deporte, en la actividad física. ¿Qué hay que comer antes? ¿Qué hay que comer después? ¿Son mitos, son realidades? El tema del azúcar, por ejemplo, ¿no? El magnesio. No, o sea, todo esto son realidades, ¿no? O sea, hay estudios ¿no? que demuestran que la alimentación pues, potencia ¿no? el efecto del ejercicio y al final pues, sacas mayor rendimiento en el ejercicio, pero yo creo que dentro de los pacientes de lupus yo no me centraría tanto en el ejercicio como la pauta en general, que es un poco que creo que es lo que se va a hablar después, ¿no? Porque sí que podríamos dar ¿no? pues, la ventana metabólica, ¿no? que se habla de que son unas 2 horas, o sea, hasta unas 2-4 horas después del ejercicio, que es cuando tienes como que recuperar lo que has perdido, pero o sea, lo que has perdido ¿no? para poder generar ese músculo, pero yo creo que es más importante ¿no? el mantener, o sea, si nos centramos solo en el ejercicio después o en los alimentos proteicos que ahora están muy de moda, solo después o por el ejercicio, creo que estamos dejando de lado ¿no? la base que es, o sea, vamos a empezar por la base, que es mantener una alimentación saludable, que no quiero, supongo que es de lo que se va a hablar después, pero es... No queremos hacer spoilers, sí. Es mantener ¿no? una alimentación saludable, entonces a partir de ahí vamos escalando, pero primero tengamos clara la base y a partir pues trabajamos. Y es un poco ¿no? lo que yo creo que es el mensaje que tiene que llegar, que primero es la base y después ir trabajando, igual que el ejercicio. Empezamos de una base y vamos escalando. Has nombrado el tema del músculo, ¿no? que está también muy en moda, ¿no, Eduardo? ¿Qué podemos decir del músculo en las enfermedades autoinmunes, las enfermedades reumáticas, las enfermedades inflamatorias? ¿Es necesario que el músculo sea potente, sea un músculo sano o no? Bueno, tiene que, más que potente, entendiéndolo como grande, tiene que ser eficiente. En realidad, cuando tenemos un exceso de fibra muscular, porque esto sí que nos lo encontramos muchas veces, que hay pacientes que son más voluminosos, pero que luego hay poca activación de la fibra muscular, tenemos más tendencia a tener problemas de sobrecarga, aunque sea un paciente que tenga un bajo porcentaje de grasa, que tenga poca retención de líquidos y demás, sigue siendo exceso de peso. Entonces, nos interesa más en este caso tener un porcentaje de fibra que trabaje más alto para, con menos peso, poder tener mejor calidad de vida, poder hacer todo lo que nos propongamos. Eso es una cosa que también se pregunta mucho, que el músculo, o sea, las medicaciones que tomamos pueden afectar a la generación de músculo, porque se habla mucho de los corticoides, el músculo, ¿no? Muchos pacientes van muy polimedicados. ¿Todo esto cómo afecta a la generación? O sea, ¿se tiene en cuenta cuando...? ¿En qué sentido? ¿Para hacer un programa de ejercicios? Sí, de ejercicio, o cómo podemos generar músculo, si tiene realmente una repercusión significativa sobre la generación. Claro, aquí la parte de medicación, como normalmente yo no toco nada, esto tendría que ser el doctor. Aquí echaré yo un cable también porque a nivel del, ya está descrito y sabemos todos que la corticoterapia prolongada puede causar, entre otros efectos secundarios, miopatía. Al final, ese músculo es un músculo pues, que estará más fatigado, que se daña más fácilmente, que se atrofia y que encima genera dolor. Porque muchos pacientes explicáis que hay dolor con este sistema cuando hay un exceso de corticoides. Y luego sí que hay también efectos secundarios de otros fármacos que también pueden afectar el músculo y hacen miositis, pueden hacer inflamación o pueden hacer miopatías de muchas formas. Desde que no haya una contracción correcta del músculo hasta que haya más tendencia a tener calambres, a que realmente te haya muchas más rampas. Y sí que es verdad que la medicación, si no está bien controlada y supervisada, o a veces con el tiempo y los años, pues puede generar también una fatiga muscular asociada. Pero yo creo que ahí entra también el trabajo de fondo de lo que hemos hablado, ¿no? De introducir el ejercicio físico, la actividad física, como un autotratamiento. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a hacer es dar más vida a esa musculatura y al final todo el organismo en general pues tendrá menos fatiga, tendrá mejor calidad. No, y sobre todo también que al potenciar el efecto de la actividad física,
si no recuerdo mal ahora, lo que hace es que aumenta en un 800% el grado del metabolismo del músculo, cuando nos ponemos en modo activo. Entonces, claro, todo lo que es la aclaración del medicamento, de lo que le esté tomando el paciente, no va a tener tanta tendencia a hacer como el acúmulo y que pueda tener efectos adversos debidos a esto. Entonces, ese recambio vascular que necesita el músculo cuando hace actividad física hace que todo esto quede como más reducido. Esto pasa mucho con las terapias de oncología, ¿vale? Lo que son las quimioterapias, etc. Hemos visto y comprobado que con el ejercicio físico queda muy reducida tanto la fatiga como todo lo que son los efectos secundarios de los tratamientos de este tipo. Sí, sí. Yo creo que por ahí va uno de los temas importantes. Tenemos una pregunta que nos hace Mari Carmen, que me la han pasado ahora. Si yo tengo un brote ahora artrítico, ¿puedo hacer algo de ejercicio, aunque sea de bajo impacto, o tengo que esperarme? Yo creo que lo hemos hablado un poco antes, ¿no? Aquí es sí, un poco lo que decíamos, que debemos de adecuar el grado de actividad a lo que nos permita. Entonces, si podemos subir 2 tramos de escalera, no subamos solamente uno, para entendernos, porque todo lo que trabajemos por debajo nos va a generar más limitación a largo plazo. Tenemos otra pregunta de Pedro desde Salamanca. ¿No creéis que realmente la sanidad debería ya de poner el ejercicio físico como un tratamiento más? ¿Tendría que poner fisioterapeutas y entrenadores personales y que los médicos hicieran más por ello? Sí. Directamente sí, ¿no? La respuesta corta, sí. Pero ahora, de hecho, en los CAPs, no sé, bueno, en la atención primaria sí que se han introducido tanto nutricionistas como fisioterapeutas, pero el ratio fisioterapeuta y nutricionista por población es muy bajo. Entonces, yo creo que sí que se está trabajando, pero sí, tendría que ser parte, igual que sales de la consulta médica, ¿no? Con la receta, con la cortisona, la hidroxicloroquina y el inmunodepresor, tendrías que salir con la pauta de ejercicio y la pauta de alimentación. Pero bueno, yo creo que se está trabajando hacia eso y que también, ¿no?, las asociaciones, aquí lanzo una a favor de las asociaciones, que yo creo que también se trabaja mucho en ello y como han comentado antes también, ¿no?, las compañeras, que desde las mismas asociaciones pues se ofrecen servicios de nutrición, se ofrecen servicios de ejercicio y creo que todo esto pues también poquito a poco se irá trabajando, pero sí, definitivamente sí. ¿Tú qué opinas, Eduardo? No, yo en la misma línea. El único apunte que voy a hacer al final es que necesitan muchas veces una personalización excesiva, en el sentido de que no se le puede recomendar a todos los pacientes de lupus lo mismo, no se puede recomendar a todas las fases lo mismo, porque va a depender de las características individuales de cada persona en este caso. Entonces, es difícil de ajustar por esto precisamente, porque además el ratio de pacientes por fisioterapeuta o por nutricionista, pues no nos deja más que, pues, como en el gimnasio, una clase de 40-50 personas, no puede estar un entrenador pendiente de cada repetición que haces para corregirte. Entonces, esto es como ir a una clase grupal, ¿no?, que haya 20 personas, o tener tu entrenador personal para uno. Pero sí que es verdad que se podría intentar, o por lo menos fuera un grupal, y luego quien quisiera necesitar a uno personal, pues cogiera uno personal, ¿no? Hombre, desde luego el beneficio primero es de tener el servicio y de poder incitar al paciente a moverse, porque entre no moverse y moverse hay una gran diferencia. Luego, si encima nos movemos de la forma correcta, pues mucho mejor. Y ahora una pregunta ya un poquito de no tirar piedras sobre el propio tejado médico, pero un poquito de autocrítica, ¿no? ¿Creéis realmente que los médicos, no solo los generalistas de familia, sino los especialistas en dermatología, en reumatología, medicina interna, en gastroenterología, recetan y prescriben ejercicio? No. Y ahora me van a tirar piedras corporativistas, ¿no? De tú eres médico, sí, pero hay que hacerse un poco de autocrítica, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? O sea, sí es que es verdad que te lo dicen, te dicen que tienes que hacer ejercicio, pero igual que te dicen que tienes que comer sano. Pero yo creo que aquí entonces entramos ya en la educación de lo que consideramos, ¿no?, hacer ejercicio y comer sano. O sea, tenemos muy poca educación nutricional, tenemos muy poca educación de la actividad física. Hacemos actividad física en el colegio, pero realmente no te enseñan, ¿no?, a escuchar tu cuerpo, a saber cómo tienes que trabajar. Entonces mucha gente pues empieza a hacer ejercicio, luego está la frustración, ¿no?, de he empezado pero no veo cambios, más con toda la medicación, o me estoy muy cansado. Yo creo que eso también
o sea, sí que se prescribe, pero no se, lo que comentaba Eduardo, no se individualiza y al final lo que necesitas es que alguien te diga lo que tienes que hacer porque tú no tienes las nociones. Y quizás cogiendo este concepto que has introducido, empezar ya en educación sanitaria desde los colegios. Sí, sí. No sé, desconozco, sí. O sea, eso sería lo ideal. Yo creo que igual que la educación nutricional, educación en el ejercicio, ¿no? Son hábitos, entonces el colegio sería un gran aliado en este caso, porque al final nuestros hijos pasan los primeros años de su vida buena parte de las horas... Pero los míos jugando a fútbol. Bueno, claro, no sé si realmente dentro de ahí les explican algo más. Claro, aquí deberíamos de profundizar un poco en algunas bases, pero bueno, de entrada es lo que te decía, lo que he comentado antes, que de no hacer a hacer ya es mucho. Entonces, si introducimos un hábito y luego lo perfilamos, pues será mucho mejor que no introducirlo por el desconocimiento. Bueno, podría ser una estrategia, ¿no?, para empezar. Y luego realmente lo que hemos hablado, una autocrítica, pero que desde los propios profesionales sanitarios ya introduzcan unas pautas. En la Sociedad Española de Reumatología, por ejemplo, se puso en marcha un programa, se llama ReumaFit, puedes mirar en la Sociedad Española de Reumatología, y marcar unas pautas generales y globales. Pero sí que es verdad que, aparte de esas pautas globales, cada paciente luego necesita en su momento un poquito más de acompañamiento personalizado, sobre todo si está en un momento más de crisis, un momento más de dolor, un momento más de fatiga. Bueno, yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que no se entiende tanto como un tratamiento, se entiende como un adyuvante, ¿no? O sea, como un complemento al tratamiento o sea, ¿no?, de médico, de farmacéutico, y al final es un poco, ¿no?, pues menos pastillas y más zapatillas, ¿no? Es un poco lo que se suele decir de... pues esto, hacer más ejercicio también mejora y te ayuda, y todo esto pues repercute en que al final menos medicación, pero como se trata como un complemento y parece casi como si fuera, ¿no?, una cosa muy no excepcional, sino como un privilegio el poder hacer o el poder tener este acompañamiento en el deporte o este acompañamiento en la nutrición. Hablo de deporte, nutrición, como hablo del descanso, ¿no?, y otros aspectos, pues aspectos más integrativos, ¿no?, que vean un poco más al paciente en general. Mira, nos pregunta Carlota Mari Carmen de Ciudad Real, ¿ejercicio físico al aire libre o en el gimnasio? Porque tengo lupus, ¿me he de proteger del sol? Sí, eso es básico, es el primer, ¿no?, casi como el primer principio básico del lupus, es que protegerse del sol, y junto con la adherencia al tratamiento, pero yo creo que el ejercicio al aire libre pues también tiene sus ventajas, y si estás bien protegido no creo que haya contraindicación hacer un ejercicio al aire libre. Es más recomendable, Eduardo, si pudieses elegir, o sea, si puedes elegir, salvando el tema del sol en concepto. Yo siempre escogeré al aire libre. No me gusta pensar en... O sea, cuando he llevado 20 años trabajando en un gimnasio, y la verdad es que ver a la gente cuando está en una cinta o en una bicicleta, muchas veces pienso, digo, es que es lo mismo que la rueda de hámster. Entonces, si puedes salir con una bicicleta fuera a la calle o puedes salir a correr, yo creo que es mucho mejor el contacto con la naturaleza que no el estar vuelta otra vez encerrado en una habitación, porque al final, si trabajamos en despachos, vivimos en casas y demás, solo salimos para movernos. Entonces, una actividad al aire libre yo creo que es importante y nos ayuda mucho a reducir niveles de estrés. O sea, siempre que haya contacto con la naturaleza, controlando lo que hemos hablado del sol. Sí, ya se sobreentiende, no horas puntas, no protegidos del sol con la protección, pero yo creo que todo esto también pues genera serotonina, ¿no?, genera otra... Pues eso. Y otra pregunta ahora que se me acaba de ocurrir, ¿ejercicio solo o acompañado con alguien? Esto ya va a gusto. Pero claro, en esa línea de la generación de serotonina puede que te genere más serotonina ir solo. Depende con quién, ¿no? O ir acompañado, depende con quién, exacto. Entonces, lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, cuando dos personas salen a correr, el que una mantenga el ritmo de la otra normalmente es bastante desaconsejable, porque o fuerza uno por ir más rápido o el otro fuerza por ir más lento. Entonces, cada uno que mantenga su ritmo y nos encontramos en tal sitio. Bueno, eso, ¿qué opinas? Bueno, supongo que un poco lo que dicen, ¿no? Depende de lo que... O sea, yo creo que si vas más o menos acorde, es un ejercicio que puedes hacer. También ayuda mucho que las asociaciones, al final, lo bonito de las asociaciones es que también encuentras a gente que está en tu misma situación. Y al final esto también pues da una sensación de comprensión, que muchas veces en este tipo de enfermedades, que sobre todo son invisibles, porque al final físicamente no parece que tengas nada, cuando vas acompañado de alguien, ¿no?, que está en tu misma situación o lleva un ritmo parecido,
pues ayuda, porque quieras que no, es una comprensión que no se consigue con otro. Entonces yo creo que ahí puede ser beneficioso, por ejemplo, las clases de yoga o las clases estas que se hacen en grupos reducidos y que son pues, grupales, creo que pueden tener beneficios. Pues supongo que es un poco lo que ha dicho Eduardo, que depende con quién y del ritmo. Pues ya se nos va acabando el tiempo. Un último minuto, un último mensaje que queráis dar, Carlota, para nuestros compañeros, pacientes, pues, que nos ven ahora o nos verán luego. Nada, eso, que al final el autocuidado, o sea, la mejora de la enfermedad, ¿no? de los síntomas de la enfermedad empieza por el autocuidado, y parte del autocuidado es tanto el ejercicio como la nutrición, como el descanso, que es un poco todo lo que se ha hablado aquí, y yo creo que ese es el mensaje, que la medicación está muy bien, pero es tan importante como el tratamiento pues, del ejercicio, de la nutrición, del descanso y del autocuidado. Eduardo, un último mensaje, un último minuto para algo que queda aquí ya grabado, que podemos luego ver. Bueno, aquí sobre todo recordar que cuando hacemos ejercicio tenemos que combinar las dos cosas, el ejercicio y la actividad física, porque lo que normalmente nos gusta es la actividad física, pero el ejercicio, que es lo que nos permite disfrutar más tiempo de esa actividad, es lo que normalmente suele flojear, el trabajo de la fuerza. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? El ejercicio físico ayuda a regular el sistema inmunológico, el ejercicio físico, la actividad física supervisada a nivel grupal y luego supervisada por un especialista en fisioterapia nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté equilibrado. Ayudaros de las asociaciones de pacientes que realmente integran a colectivos con patologías, con enfermedades similares y con preocupaciones, con inquietudes iguales y que se pueden ayudar entre sí. Y seguimos. Se nos acaba el tiempo, así que vamos a dar paso a la tercera mesa. Doctor Sanz, que nos hablará con todo el equipo de la nutrición y las enfermedades autoinmunes.